Martes 19 de agosto de 1896. Amanece un nuevo día en la ciudad de Murcia. Con los primeros rayos de sol, la ciudad comienza a cobrar vida. El trasiego de ciudadanos, carros por sus calles, comerciantes que preparan sus tiendas y otros sus puestos para una nueva jornada. Un día tranquilo como otro cualquiera, sin saber lo que aquella mañana les depararía. Juan Pérez, contratista de obras, realiza una restauración en la parroquia de San Agustín, antiguo templo del convento de San Agustín, actual iglesia de San Andrés. Concretamente, se está trabajando en la restauración del arco de entrada al oratorio de Santa María de la Risaca, antigua patrona de la ciudad. Sobre las 11 de la mañana, uno de sus albañiles, piqueta en mano, comienza con el derribo de las cubiertas de la capilla. Tras varios golpes, se le cuela media piqueta. El albañil se extraña. Continúa con los golpes, abre un pequeño hueco en la pared y comprueba entonces que tras ella hay una pequeña estancia. Consigue ampliar ese hueco para poder asomarse. Casi sin luz, el albañil queda petrificado, mudo, sin creer lo que sus ojos estaban viendo tras aquella doble pared. En el interior de esa pequeña estancia había dos grandes ataúdes con 7 cuerpos momificados. Rápidamente, Juan Pérez avisa al párroco José Vivancos. Nadie sabe cuál es la procedencia de estos cadáveres, ni de quiénes pueden ser. En apenas unas horas, toda la ciudad era conocedora de tal asombroso descubrimiento, y con ello comenzaron las preguntas y a lanzarse las primeras teorías. Unos hablaban que podrían tratarse de los fundadores de la capilla, los marqueses de Corbera. Otros que podrían ser santos, debido a que los cuerpos estaban incorruptos. O que podrían ser los restos de algunos monjes del antiguo convento e incluso del conocido padre Casquete. Y hubo quienes fueron más allá, aventurándose a decir que se trataba de personas que fueron asesinadas y emparedadas, o que tal hallazgo traería una maldición a la ciudad. La prensa se hizo eco de la noticia, las provincias de Levante o el Diario de Murcia, que con fecha del 25 de agosto publicaba: algunas gentes creen que el hallazgo de esos cadáveres tiene algo de extraordinario. El vulgo, que se decanta siempre por lo que no es vulgar, ha llegado a suponer 1000 patrañas. El secretario de Cámara del Obispo y vicario en funciones de la diócesis de Cartagena, don Félix García, decide encargar al doctor y antropólogo Emilio Sánchez García y al cronista de la Santa Iglesia Catedral de Cartagena, Javier Fuentes y Ponte, un informe sobre dichas momias. Finalmente, el informe fue descartando las principales teorías. Se descartó que algunas de las momias pudiese corresponder al padre Casquete, fallecido en 1729, ya que durante la exclaustración de 1835, el 15 de noviembre de ese mismo año, la iglesia fue saqueada convertida en cuartel, profanando el cuerpo del padre Casquete hasta reducirlo a cenizas. Solo se pudo salvar su cabeza, que se conserva en el convento de las Agustinas. Según cuenta la leyenda, los soldados que profanaron su tumba tuvieron un mal final. También se descartó que se tratara de los marqueses de Corbera,
Las dimensiones del cráneo de la momia masculina no coincidían con el retrato que se conservaba del marqués, y los zapatos que calzaba se dataron de un siglo después de su muerte. La mujer vestía una camisa de lienzo casero bastante ordinario, confirmando así que se trataba de una familia acomodada del llano y no de los marqueses de Corbera. Pero la sorpresa fue mayor días después, el 3 de septiembre, cuando los murcianos leían un nuevo informe publicado en el periódico El Diario, de la aparición de 4 nuevas momias, ascendiendo estas a un total de 11 personas. El cirujano Emilio Sánchez informaba que había examinado 7 restos de momias incompletas de niños pequeños, 3 varones y 4 hembras. Apuntaba que una de las momias mostraba una conservación admirable, aunque los párpados estaban destruidos. Tras las investigaciones e informes, el obispado ordenó que los restos se dejaran en las cajas y fueran depositados en el mismo sitio donde se encontraron, colocando una lápida con las iniciales R.I.P.